This is a production of PBS Charlotte. The following episode of Perfiles Latinos de Charlotte is brought to you by Central Piedmont Community College and viewers like you. Thank you. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Por favor, acompáñenos en nuestra próxima edición de Perfiles Latinos de Charlotte con Rita Domínguez, aquí en CPCC Televisión. Gracias. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Aquí nos encontramos con una persona que es originalmente de Ecuador, ha vivido muchísimos años en los Estados Unidos, pero vive ahora en Charlotte desde hace un tiempito. Nos va a contar acerca de lo que hace, de su vida en el Ecuador, qué es lo que le gusta de Charlotte, etcétera, etcétera. Hola, Rita. Hola, ¿cómo estás, Edith? Muy bien, gracias. Entonces, Rita, cuéntale a los televidentes. ¿De dónde vienes? Porque de aquí todos venimos de alguna parte. De aquí sí. Algunos son de los Estados Unidos, pero con familia hispana, otros somos de otros países. ¿De dónde vienes tú? Yo originalmente vengo de Ecuador y de ahí me mudé a Nueva York con mi familia. Después de estar casada en Ecuador, vine yo primeramente sola y después traje a mi esposo con mi pequeño niño que lo había dejado en el Ecuador. Entonces decidimos hacer nuestra familia acá en los Estados Unidos, empezando en Nueva York. Y llegaron ellos, mi esposo y mi hijo, después de 2, 3 años casi, creo, de esperar la transición y la documentación de papeles legales y todo eso, cuando hice la petición. Estuve un tiempo sola en Nueva York trabajando. ¿Y por qué te viniste a los Estados Unidos? Cuéntanos, porque todo el mundo tiene una razón por haberse venido. Bueno, definitivamente en la época que yo me mudé de Ecuador, Ecuador estaba en una transición económica bastante difícil, entonces al ver que ya yo estaba casada, tenía a mi hijo, definitivamente quería buscar, como todo el mundo, una vida mejor para nuestra familia y mejores oportunidades. Entonces, ¿qué hacías tú en el Ecuador y qué hiciste tú cuando viniste? ¿Te quedaste haciendo lo mismo que hacías allá? ¿Cambiaste de profesión? Cuéntanos. En Ecuador estudié en la universidad, parte de la universidad. Cuando me casé ya dejé de estudiar, pero allá trabajaba en el área hotelera. Como sabía bastante inglés, trabajaba en el área del hotel y turismo. Al mudarme acá a Nueva York, empecé a trabajar en el área de recepción, trabajo de secretaria, recepcionista en lo que se refiere en Nueva York, cuando llegué aquí. Entonces ya me contaste la parte de que hablabas inglés bien, así que ya eso lo tenemos listo. Cuéntame, ¿cuál fue el choque? ¿Cómo te pareció? ¿Qué contraste viste tú? Lo más que te llamó la atención cuando viniste de Ecuador. Todo el mundo cuando deja sus países hay algo que les parece diferente, algo que extrañan. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, voy a retroceder un poquito. Cuando yo era pequeña, mis papás me trajeron aquí, solamente permanecimos 2 años aquí en los Estados Unidos. Mi papá no le gustó el estilo de vida de las escuelas, solo por eso aprendí un poquito del inglés de pequeña. Creo que fue el 3er y 4º grado solamente estuve aquí y el resto pasé en Ecuador, todo lo que es la secundaria, primaria, secundaria y parte de la universidad. Cuando nos mudamos acá, definitivamente mi vida ya estaba en Ecuador. Definitivamente fue un shock llegar a Nueva York. La cantidad de gente, el movimiento, el estrés, la vida como se mueve rápidamente, pero a la misma vez contenta de ver tantas culturas de Latinoamérica y de habla hispana que se encontraban en un solo lugar. Era bueno y a la misma vez malo. ¿Y qué te pareció la temperatura, el frío? Sí, me acuerdo cuando yo llegué aquí era una época en abril, supuestamente la primavera, pero había una tormenta de nieve. Sí, definitivamente el clima era el shock, el estilo de trabajo, de vida, la transportación. Definitivamente en Ecuador pues uno está acostumbrada al carro o vivía en un lugar más, ¿cómo se dice?, más de comunidad. Nueva York, lógicamente, el shock es totalmente diferente, una ciudad muy grande.
transportación, gente accesible a todo. Y también viviste una cantidad de años en Nueva York antes de mudarte para Charlotte. Sí. Entonces, cuéntanos cómo fue esa transición entre Nueva York y Charlotte y por qué te mudaste a Charlotte. Sí, en Nueva York ya teníamos mucho tiempo. Tengo dos niños, dos niños, ya no son niños, son grandes. Son unos hombres. El mayor decidió quedarse allá en Nueva York a hacer su carrera, fue a su universidad. Él no quería, como joven. Charlotte decía que era un área para personas ya de retirada, lógicamente no quería venir, pero me vine con el más joven, que en esa época creo que tenía como 10 años, si no me equivoco. Decidimos mudarnos por razones de familia, crecimiento económico, adquisición de vivienda. Se escuchaba que era más asequible aquí en el área de Charlotte. Estaba creciendo, había oportunidades de trabajo y todo eso. Esa fue nuestra razón. Y ya cansada básicamente del movimiento, el estrés de la ciudad grande. Y entonces, bueno, fue un choque, me supongo, porque de Nueva York a Charlotte es una diferencia bastante grande, unos cuantos millones menos de habitantes. Definitivamente, una de las cosas que más siempre uno se acuerda es cuando uno llega aquí es el manejar. El manejar, tiene que manejar para todos lados, acostumbrarse a la velocidad de las personas, al movimiento de las personas. Lógicamente aquí en Charlotte llevan un estilo de vida más tranquilo, menos estrés, pero yo ya estaba acostumbrada al ritmo de Nueva York. Tuve que adaptarme a eso, definitivamente. ¿Y te aburriste al principio o simplemente te pusiste en la misma onda, como dicen? Bueno, el primer año me costó un poquito de trabajo por razones de familia, por mi hijo, sé que había quedado en Nueva York, lo extrañábamos mucho. El primer año me costó mucho trabajo a mi esposo, a mí y a mi mamá, porque mi mamá vive conmigo, no sé si mencioné eso, pero mi mamá vive conmigo, estábamos extrañándolo mucho. Pero poco a poco nos fuimos adaptando, consiguiendo trabajo, compramos casa y empezamos a adaptarnos al ritmo de acá y vimos las oportunidades que se presentaban. Y entonces, ¿qué empezaste a hacer cuando viniste a Charlotte, después que dejaste de Nueva York, en cuestión de trabajo? Porque después entonces vamos a llegar ahí, ¿qué es lo que estás haciendo ahora con la comunidad, etcétera? Sí, cuando llegué a Charlotte vi las oportunidades que había, pero necesitaba terminar mi universidad. Había comenzado en Nueva York, parte de ¿cómo se dice? En una escuela, Community College. Me había graduado, había empezado recién la universidad a estudiar y quería seguir acá y terminar ese bachelor's degree para poder tener una mejor oportunidad de trabajo. Empecé a eso poco a poco. ¿Y en qué área te fuiste? En el área de, ¿cómo se dice? Hice el bachelor's en psicología y después empecé a hacer mi master's degree, mi maestría en lo que se refiere a salud pública, public health. Y entonces en eso fue donde te dedicas. Sí, definitivamente. Cuando empecé aquí en Charlotte, empecé como intérprete médica. Fue uno de los primeros trabajos que estuve, pero vi las oportunidades de crecer y de trabajar con la comunidad en lo que se refiere a mejorar la salud de la comunidad, particularmente en nuestra comunidad latina. Y vi la oportunidad de estudiar salud pública y vi que se presentaban muchas oportunidades para servir más a la comunidad. Entonces, cuando estabas trabajando de traductora, cuéntanos de tus experiencias, porque yo me parece que hice de voluntaria. Unas cuantas veces fui al hospital y ayudé. ¿Cuál es la diferencia principal entre el servicio médico en los países nuestros y el servicio médico aquí en los Estados Unidos, aparte del idioma, por supuesto? Porque yo creo que más o menos en los países de nosotros como que los médicos son los médicos de familia, que ya los conoces de hace tiempo. Acá tú vas a un médico, tiene que ser médico que esté disponible. Sí, bueno, en el país de uno, el servicio médico, las personas van al médico solamente cuando lo necesitan y creo que por eso la misma mentalidad de las personas que llegan a este país tienen, que cuando ya solamente lo necesitamos o cuando estamos en una etapa ya de necesidad o crítica es cuando recurrimos a nuestro médico. Pero trabajando en la comunidad he aprendido mucho que la prevención es la clave para prevenir enfermedades crónicas y a la misma vez prevenir esas visitas a la sala de emergencias y todo eso. Pero el sistema de hospital aquí en los Estados Unidos sabemos que es muy complejo, navegarlo es muy complejo, una gran diferencia totalmente. ¿Y tú crees que los compatriotas, las personas que son latinas, ellos les tienen confianza al sistema médico de los Estados Unidos o le tienen confianza a los médicos o le tienen confianza a las medicinas?
Porque tú estás trabajando ahora en ese aspecto. Ahora vamos a mencionar qué es lo que tú estás haciendo. Menciónales a los televidentes qué es lo que tú estás haciendo con Atrium. Ahora. Sí, ya en Atrium en Atrium Health, anteriormente conocido como Carolinas Healthcare System. Soy la coordinadora del Ministerio de Salud de las Comunidades de Fe y muchas personas preguntan, ¿y qué involucra eso? Nunca he escuchado esa posición. Bueno, pues trabajamos con las comunidades de fe. Hacemos un partnership, una alianza con las comunidades de fe para como se dice, para entrenar a nuestras promotoras de salud, y también tenemos enfermeras de la comunidad de fe, que también se conocen como enfermeras de la parroquia, a implementar programas de intervención y de prevención dentro de las congregaciones. Yo veo todo lo que se refiere a las promotoras de salud en las comunidades latinas, en las congregaciones latinas. Trabajo en el condado de Mecklenburg y Cabarrus y Union. Tengo algunas de las congregaciones y promotoras de salud que capacitamos para que ellas implementen y eduquen a la comunidad en lo que se refiere a programas de salud, prevención, llevando recursos a las congregaciones, a ser referidos a las comunidades de diferentes tipos de referidos, o sea, acceso a cuidado médicos, prevención o cualquier cosa que las personas requieran. Entonces dime una cosa, ¿cómo se dio cuenta Atrium o otra, que no sé si habrá otras organizaciones que hagan lo mismo, que la mejor manera de acercarse a la población latina es a través de de las instituciones de fe? Porque sí, tú sabes que nosotros somos muy religiosos, la mayoría de los latinos somos religiosos, y sí hay una cosa que tenemos en común, es ese servicio. Entonces me supongo yo que tendrán más confianza si es una persona que los va a hablar con ellos a la iglesia o a donde sea que practiquen su fe. Sí, definitivamente el hospital, y es un modelo que existe de hace muchos años, que fue creado por un reverendo en Chicago que vio la desconexión entre las comunidades de fe y el hospital. Entonces vio el potencial de las enfermeras o promotoras de salud de llevar este tipo de programas a las comunidades de fe, primeramente enfocándose en la prevención, en la educación, y dar el referido apropiado a las congregaciones de cualquier tipo de necesidades. Y a la misma vez las congregaciones pueden hacer esa conexión con el hospital por si acaso uno de sus miembros de la iglesia termina en el hospital, pero sabemos que la salud no solamente es la salud física, sabemos que la salud está conectada con cuerpo, mente y espíritu. La oportunidad tienen también de los líderes religiosos de hacer esa conexión con el hospital y visitar a sus congregantes que están en el hospital y hacer un seguimiento y poderles ayudar a poder proveer ese tipo de apoyo a una vez si están en el hospital, o cómo podemos ayudar a esa persona para que no recaigan otra vez al hospital o no vayan a recurrir a la sala de emergencia. Asegurarse que la comunidad de fe está capacitada para proveer ese tipo de recursos a las comunidades, ya sea por medio de medicinas, cómo va a accesar su seguimiento con su doctor, qué servicios necesitan la comunidad. ¿Cómo hacen ustedes para ayudar a las comunidades con el transporte? Porque si te pones a ver, ese ha sido un tema que hemos tenido aquí en Charlotte toda la vida, de la falta de un transporte de básico. Que si tú te vas en autobús porque no tienes un carro, no tienes coche, generalmente vas a tener que tomar varios autobuses hasta que llegues a donde vas. Entonces, ¿ustedes los ayudan a ellos con ese tipo de servicio? ¿Los refieren a algún servicio? Sí, no los referimos, pero sí sabemos y estamos al tanto de una de las barreras, que es la transportación, ya sea para acceso de cualquier tipo de servicio, sea médico, acceso de comida, recreación. Sabemos eso y capacitamos a los voluntarios de las iglesias para que formen como se dice, una comitiva de transporte para que puedan facilitar, y hay alguien encargado para llevarle a las personas si necesitan transportación a sus citas médicas o hacer un seguimiento. Yo sé que el hospital tiene un servicio en lo que se refiere a personas con cáncer, si tienen citas con quimioterapia, entonces les proveen, creo que tienen no estoy tan segura, pero sé que proveen ese tipo de transportación por medio de una de estas, ¿cómo se dice? Transportaciones, no sé si es Lyft o el otro. O Uber, sí. Uber, sí, no sé. Creo que es una de esas que le provee o le facilita. Pero para eso tenemos también los servicios sociales del hospital que se encargan de hacer ese tipo de conexión y proveer ese tipo de servicio para las personas que lo van a necesitar. ¿Y qué pasa si las personas no tienen seguro? Ese es otro tópico para otro día de conversación, pero me pongo a pensar, a lo mejor algunas de las personas que necesitan servicio médico no tienen seguro, entonces ¿qué servicios hay para eso?
Bueno, el hospital trabaja con el paciente. Sabemos que todos tenemos derecho a accesar el sistema de salud, no importa de qué tipo de religión, raza o acceso o seguro médico o no, se le provee su servicio. Tenemos recursos en el hospital en lo que se refiere a ayuda financiera para las personas que no califican. Si un caso terminan en el hospital o necesitan servicios del hospital, pues tenemos ese tipo de ayuda financiera que se les provee, donde podemos hacer un plan de pago. Si demuestran que no tienen el ingreso apropiado, pues se les ayuda, se les puede reducir su factura. También tenemos otros recursos en la comunidad donde se les puede referir si necesitan servicio primario o cualquier otro tipo de exámenes. Sí. Y ahora la otra pregunta que te quería hacer es relacionada con los servicios a la comunidad. ¿Cuál es la necesidad principal de la comunidad latina que tú ves hoy en día en cuestiones de salud? Como me estabas diciendo, los servicios de prevención son más importantes que ya cuando el paciente ya está en el hospital o está ya ha progresado mucho la enfermedad. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para que la gente cambie un poco la opinión que tienen de los doctores? Como tú me has dicho, en los países nuestros la gente espera hasta el último momento para ir al doctor, les duele todo pero no quieren ir. Entonces, ¿qué es lo principal que los latinos tienen que entender en este momento acerca de prevención? ¿Qué es lo más importante? Si es una sola cosa que la gente tiene que hacer, ¿qué es? Educarse. Educarse acerca de los recursos que hay, porque hay muchos recursos, pero a veces no sabemos dónde están ese tipo de recursos. ¿Cómo se dice? Tomar iniciativa propia, digo yo, en lo que se refiere a cómo me cuido yo, qué debo hacer yo para mejorar mi salud. Sabemos que los latinos tienen una mejor salud de todo el grupo de razas. Una vez que llegan a este país es cuando su salud empieza a deteriorarse, porque nos descuidamos, empezamos a, ¿cómo se dice?, a culturarnos a la cultura, al ambiente que estamos aquí. Entonces empezamos a comer comida rápida, los niños comen comida rápida, las familias se involucran mucho en el trabajo, despreocupan la comida, la alimentación. La alimentación de nuestros países es totalmente diferente a la que encontramos aquí. So, tratamos de educarlos de que cocinen más en casa, educarlos acerca de cuáles son las comidas más beneficiosas, llevar un estilo de vida más activo, prevención. Y recurrir por lo menos una vez a su doctor, tener acceso a un doctor primario para hacerse su examen físico anual, para hacerse sus exámenes de prevención anual. Es lo que siempre le estamos inculcando a la comunidad a hacer. Y hay muchas necesidades en nuestra comunidad y una de las estrategias que el hospital se enfoca es las prioridades del hospital ahorita es el acceso a salud. Estamos enfocándonos en lo que se refiere a salud mental. Salud mental no solamente es algo que se necesita en la comunidad latina, pero todo el mundo ahorita está una de las prioridades en las diferentes comunidades que yo trabajo. Salud mental se ha identificado como una necesidad, particularmente el acceso a salud mental. Estamos tratando también la prevención de la obesidad de adultos y de jóvenes también. Y también cómo llevamos los que se llaman en inglés social determinants of health, los determinantes sociales de la salud. Sabemos que hay muchos factores que influyen en nuestra salud. No solamente es ir al doctor. Muchos de los determinantes sociales de la salud son el acceso a comida saludable. Tenemos, como tú mencionaste, acceso a transportación. Si la persona no tiene transportación, ¿cómo podemos decirle que vaya a su doctor si no tiene? ¿Cómo podemos decirle a una persona que coma saludable si no tiene acceso a comida saludable o donde vive no tienen un supermercado donde vivan, tengan acceso a ese tipo de recursos? También estamos enfocándonos en ese tipo de determinantes sociales de la salud. ¿Y qué es lo que impacta? ¿Cómo hacen ustedes para dejarles saber a las personas de origen latino que la salud mental es tan importante como la salud física y empezar a reconocer algunos de los síntomas de que hay no está balanceada la salud mental? Claro. Como tú me estás diciendo, cuando venimos de los países nuestros, a lo mejor muchas cosas cambian, el nivel de estrés, todas las barreras que se consiguen, la vida a lo mejor era fácil o más fácil en los países nuestros antes de venir para acá. Y también siempre ha sido un estigma en la población latina, cualquier tema que tenga que ver con salud mental, porque no se comprende, no hay como dicen, no hay un understanding, no hay un entendimiento de lo que es.
¿Qué hacen ustedes para educar a las personas, para que sepan que eso no es una cosa normal, que le puede pasar a cualquiera? Sí, muy buena pregunta. Sí, es algo que estamos enfocándonos en las comunidades, particularmente en las comunidades de fe, es algo que no se habla, ¿no? ¿Verdad? Ya existe un estigma en la comunidad y mucho más aún en nuestras comunidades de fe. Una de las intervenciones que tenemos por medio del hospital es nuestro programa de Mental Health First Aid. Yo soy una de las instructoras de Mental Health First Aid, en español, en inglés. Tenemos el curriculum o el programa para adultos y para jóvenes. Tratamos de llevar este programa a las diferentes comunidades de fe o en la comunidad en general, porque hemos enseñado el curriculum. Es un programa de 8 horas donde enseñamos acerca de cuáles son las señales y síntomas de la salud mental, cómo podemos identificar a una persona que está atravesando una crisis. Similar como las personas toman un curso de CPR o de RCP, pero esto es de primeros auxilios de salud mental. ¿Cómo identificamos esas señales? ¿Cómo podemos hacer el referido apropiado a los diferentes servicios o recursos que existen en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos eliminar el estigma? ¿Cómo podemos hablar abiertamente de lo que es salud mental? Si alguien estaba atravesando problemas de depresión, ¿cómo podemos hablar? Igual que cuando hablamos de diabetes, el doctor me diagnosticó hoy con diabetes, nadie viene y le dice, tengo un problema de salud mental, pero ¿cómo podemos tener esas conversaciones más abiertas para que la gente busque ayuda más temprano? No esperar cuando la crisis se presente, pero esa intervención temprana. Y educando a nuestras comunidades, cuáles son las enfermedades mentales, no esperar hasta que la crisis se presente, cuál es el rango, o si es la palabra correcta, de las diferentes enfermedades de salud mental. Algunos solamente conocen acerca de la depresión, pero existe un área bien amplia de todo lo que se refiere a enfermedades mentales. Y también tenemos el curriculum que es para los jóvenes, no para los jóvenes, pero para personas que trabajan con jóvenes, porque a veces se identifican o se presentan estos síntomas a temprana edad. Pero ¿cómo podemos identificarlo y proveer ese tipo de ayuda a temprana edad para que no interfiera cuando la persona o el joven ya está en edad adulta? Rita, me doy cuenta que a ti te gusta mucho lo que tú haces, ¿correcto? Sí. Sí, entonces dime una cosa, ¿cuál es la conexión entre lo que tú estás haciendo ahora, que se nota de verdad que tienes una pasión hacia eso, y lo que hacías anteriormente en el Ecuador? Cuestiones de hospitalidad, como me dijiste, turismo, ¿verdad? Sí. Y de hotelería y cosas así por el estilo. Entonces dime, ¿cuál es la conexión? Tiene que haber alguna conexión en alguna parte, porque nosotros siempre estamos pensando, esto es lo que hago ahora, esto es lo que hacía antes. ¿Qué hay ahí en el medio? En el Ecuador siempre fue mi intención estudiar medicina. Ahí está, yo sabía. Siempre fue mi intención. Mi hermana fue a la universidad para medicina. Ella estudió solamente 3 años medicina. Antes de mudarse aquí a los Estados Unidos no pudo continuar. Pero mi pasión por la comunidad y por la salud de la comunidad empezó cuando empecé a trabajar de intérprete médica en el hospital. Porque veía que las personas, como intérprete médica, uno no está supuesta de salirse de la interpretación de entre el proveedor y el paciente. Pero veía que los pacientes no entendían, a pesar de uno interpretarle. Salíamos de la cita médica y ellos querían saber acerca de dónde puedo conseguir la medicina. Yo no entendí cómo debo tomar la medicina, pero no tengo seguro. Hay un recurso en la comunidad, o sea, me preguntaban a mí, ¿y qué puedo hacer yo para reducir la diabetes o el azúcar o los niveles del azúcar? ¿Qué comidas debo comer? Me preguntaban a mí. Entonces yo decía, hay una necesidad en la comunidad de educarlos y proveer este tipo de recursos y servicios a nuestra comunidad latina. Ahora, déjame hacerte una pregunta. Cuando yo servía de voluntario, eso fue hace muchos años, yo me encontré con algunos obstáculos también en cuestiones de los términos médicos, porque siempre he dicho lo mismo, tú puedes causarle algún problema a algún paciente si hace una traducción equivocada. Claro. Y eso le pasa a cualquiera. Entonces, en este momento hay suficientes traductores que están trabajando con los hospitales y los pacientes. ¿O qué podemos hacer porque ustedes están haciendo una labor espectacular yendo a las agencias que tratan con las personas, etcétera? Pero hay suficientes traductores trabajando con los pacientes. Y son intérpretes. Sí, intérpretes. El hospital sí, tiene un servicio bastante amplio de servicios de intérpretes.
E inclusive ahora tienen el servicio virtual. Si la persona o el intérprete no puede ir a cierta clínica o a cierto, vamos a suponer, rehabilitación, que no está dentro del hospital, el paciente o el proveedor puede pedir el servicio de intérprete, ya sea puede haber por teléfono, es un poquito más incómodo, pero peor es nada. Claro que sí. Pero tenemos el servicio virtual que le llama el iPad, donde tú tienes cara a cara con el intérprete, lo pueden pedir, y siempre hay ¿cómo se dice? El trabajo en demanda acerca de los intérpretes médicos. El servicio existe. A veces las personas no saben que tienen ese derecho, no saben que existe ese servicio. Tratamos también de educarles cuáles son sus derechos al pedir un servicio de intérprete. Bueno, entonces te voy a decir una preguntita rápida porque creo que nos quedan como 2 minutos. Wow. La Cámara de Comercio Latinoamericana. ¿Cómo hiciste para empezar con ellos, como, no sé, como para comunicarte con ellos desde el principio? ¿Qué te trajo, qué te llamó la atención sobre la Cámara? Bueno, siempre asistí a los eventos de la Cámara de Comercio, por medio de Atrium, del hospital de Atrium Health. Entonces tuvimos la oportunidad de tener un representante en la Cámara Latinoamericana de Comercio. Entonces me pidieron a mí si yo podía ser un representante del hospital en la Cámara de Comercio. Algo que me olvidé de mencionarte acerca de nuestras organizaciones que tenemos en el condado de Cabarrus es el Puente Hispano. Soy una de las cofundadoras y otro de los servicios que estamos proveyendo en el condado de Cabarrus por medio de nuestra organización sin fines de lucro es el Puente Hispano. Tenemos muchos servicios que también sirven a nuestra comunidad latina y está formado de unas mujeres maravillosas, profesionales que sirven. Somos un working board en esta organización. Bueno, Rita, 1.000.000 de gracias. Ya me están haciendo señas. Gracias. No, nos debes otra entrevista, nos debemos otra entrevista. Gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Y a ustedes, amigos televidentes, 1.000.000 de gracias por habernos sintonizado una vez más en su programa Perfiles Latinos de Charlotte, aquí en CPCC Televisión. Muchísimas gracias y hasta luego. A production of PBS Charlotte.